Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estimados estudiantes. En esta ocasión, pues voy a presentar una breve introducción a la unidad de aprendizaje Sistemas de Información Logística, SIL. De ahora en adelante sería el acrónimo para esta unidad de aprendizaje. Y bueno, pues vamos a arrancar con esta presentación, retomando nuevamente pues su servidor, Javier Gómez Maturano. Ya parte de la trayectoria profesional académica se las he compartido y la intención de esta presentación es que tengamos una introducción a lo que son los sistemas de información geográfica, sistemas de información en logística, que incluye, bueno, para la distribución urbana, pues las características geográficas del territorio. Pero, bueno, en este caso, pues vamos a partir de lo que es la logística empresarial y de los sistemas de información asociados a esta logística. El punto de partida siempre es la cadena de suministro. Esta cadena de suministro, desde mi punto de vista, debe ser el marco conceptual de todas las actividades logísticas. Y bueno, ¿qué es la cadena de suministro? Pues no es más que el conjunto de operaciones, actividades, recursos, personas necesarias para atender la necesidad real o creada de un cliente, satisfacer esa necesidad a partir de un producto o un servicio. Conceptualmente, todos los recursos provienen de la naturaleza y constituyen las materias primas necesarias para llevar a cabo cualquier proceso de producción. Entonces, la cadena de suministro siempre va a arrancar desde las fuentes de materias primas, dependiendo del producto. Por ejemplo, para un refresco, una bebida azucarada, pues una de las materias primas necesarias es el agua. Y el agua necesaria vendrá de los manantiales, de los ríos, y constituye una materia prima. Aquí es donde arranca la cadena de suministro, llevando a cabo tres funciones fundamentales, que es el aprovisionamiento. El aprovisionamiento, pues es justamente el proveer a la empresa de todos los suministros necesarios para fabricar un bien o generar un servicio. Incluye materias primas, incluye energía, incluye componentes, incluye subensambles. Bueno, todas las actividades necesarias para llevar las materias primas de las fuentes de generación a los puntos de fabricación están englobadas en la función de aprovisionamiento. Después tenemos la función de producción, que consiste en transformar industrialmente cualquier insumo en un producto terminado o en un subensamble. La producción implica necesariamente transformación a partir del trabajo del hombre y de las máquinas. Esta producción agrega valor. En teoría económica, las únicas actividades que generan valor son aquellas que transforman las materias primas y los insumos en un producto útil para las personas. Y ahí es cuando hablamos de que le agregamos valor. La fase de producción en la cadena de suministro es la fase en que se agrega la mayor cantidad de valor. Y posteriormente, pues tenemos la parte de la distribución. La distribución consiste en que una vez que tenemos el producto terminado, hay que colocarlo en el mercado meta, en los puntos de consumo. Estas son las tres grandes funciones o grandes fases de la cadena de suministro que nos van a permitir llevar los materiales, las materias primas, a los puntos de fabricación, transformarlos y convertirlos en productos terminados, y esos productos terminados llevarlos al consumidor final para satisfacer una necesidad. Ahí
terminan la cadena de suministro tradicional y posteriormente, bueno, ahí también se generan los residuos y demás, pero eso en otro momento se hablará. Lo que quiero mostrar aquí son 4 flujos en los que se concentra la cadena de suministro. El primero de ellos, el más importante, porque así es como surge la logística, es el flujo de materiales. El flujo de materiales, de bienes, de mercancías, es un flujo lineal que va de las fuentes de generación de materias primas a los consumidores finales. Siempre va en este sentido el flujo de materiales. Las necesidades del cliente, es decir, los requerimientos del mercado, lo que el cliente espera obtener de un producto, va pues en sentido contrario, porque son los clientes los que jalan, por así decirlo, toda la cadena a partir de sus necesidades. Y esas necesidades de los clientes se van transmitiendo hacia atrás en la cadena, ya sea para buscar diferentes componentes. Hablando de las bebidas azucaradas, por ejemplo, si el cliente dice, bueno, yo ya no quiero bebidas con alto contenido energético, entonces esa necesidad del consumidor va a ir modificando la estructura de la cadena para buscar materias primas que pues no, que tengan un bajo contenido energético, que no agreguen calorías a la dieta del consumidor. Y entonces la estructura de la cadena se va a modificar. Pero esas demandas de los clientes, esas necesidades, para que fluyan efectivamente requieren canales de comunicación. La cadena de suministro debe de tener una estructura informática que permita que estas necesidades fluyan hacia atrás. Y aquí es donde tenemos el tercer flujo de información, el más importante para esta unidad de aprendizaje, que es el flujo de la información, la gestión de la información a lo largo de la cadena de suministro. Vamos a tener información en cada una de las etapas, que lo que se espera es que ayuden a tener una buena gestión de la cadena de suministro. La información que cada uno de estos actores provee al flujo, bueno, a la gestión de la cadena de suministro. Tenemos por bloques información asociada a la distribución, información asociada a la producción e información asociada al aprovisionamiento. Además del flujo de información, pues el dinero es un flujo que también se da en sentido contrario, que va de los clientes o consumidores finales hacia los agentes de la distribución, la producción y el aprovisionamiento. El dinero va en sentido contrario. Y bueno, pues lo que quiero mostrar con esta diapositiva es que aunque tradicionalmente el flujo de la cadena de suministro se concentra en el movimiento de materiales y de mercancías de las fuentes de suministro, ya sea por cualquiera de estos modos de transporte, y que llega a las plantas de producción y que, bueno, de estas plantas comienza el proceso de distribución, ya sea en almacenes mayoristas, almacenes minoristas, hasta llegar a los puntos detallistas, a los puntos de venta. Y pues lo que aquí se muestra con estas flechas en color morado, pues es el flujo físico de materiales. Pero además de ese flujo de físico de materiales, necesitamos información. La información es fundamental. Y la información, pues son datos que se han procesado y que sirven para tomar decisiones. La importancia de la información es que es un insumo para la toma de decisiones y para la planeación. Entonces, para que los agentes o los actores involucrados en una cadena de suministro
puedan llevar a cabo una buena gestión de esta, o sea, un buen manejo, una buena administración, necesitan disponer de información veraz, oportuna, de calidad, relevante y depurada. Entonces, esto es lo que sería un sistema de gestión de la información. En cada una de estas conexiones hay un flujo de material, hay un flujo de dinero, pero también hay un flujo de información. La información sobre el nivel de inventario, la información sobre las rutas de transporte, la información sobre el plan maestro de producción, la información sobre la demanda estimada, toda esa información debe de compartirse, debe fluir, debe procesarse, debe gestionarse a través de sistemas de información, de sistemas de cómputo, de una infraestructura física, hardware, una infraestructura tecnológica, el software y obviamente recursos humanos que la gestionen. De esta manera, pues los sistemas de información a lo largo de los últimos años han tomado mayor relevancia casi en todas las áreas, eso es indudable. En la logística, hoy en día estamos hablando de una transformación con la información brutal. Se habla ya de la logística 4.0, que es la logística que está integrando estos sistemas de información en tiempo real, estas grandes bases de datos que nos permiten gestionar las cadenas de suministro. ¿Cómo ha sido esta evolución en México en los últimos 30 años? Bueno, la cadena de suministro inicial, tradicional, que se muestra en la parte superior, es una logística desagregada, una logística donde cada empresa se concentra y se preocupa únicamente en su rol, ya sea como aprovisionamiento, ya sea como control de materiales, ya sea en la parte de producción, ya sea en la parte de ventas, ya sea en la parte de distribución. Las empresas divididas en departamentos, la construcción de departamentos en cada empresa, departamentos individuales que se concentran en tareas específicas propia de un sistema de producción en masa, de la producción en masa. Este modelo de producción fue muy bueno y creció, ayudó muchísimo al crecimiento industrial en los años 60, en los años 70, pero hoy en día se piensa que esta organización por departamentos ya no es funcional porque requiere integración, integración al menos en las funciones. Y esa integración que se habla sobre en el segundo caso, el segundo esquema, ya tenemos un esquema de cadena de suministro integrado, donde la integración se basa en las funciones. La integración de la distribución, que incluye tanto las ventas como la entrega del producto terminado al consumidor final. La gestión, el management de la manufactura, que incluye obviamente una integración entre ventas, producción y control de materiales. Y por supuesto la administración de los materiales o de la adquisición de materiales que, que incluye pues el suministro de materias primas conforme o de acuerdo con lo que se va a producir. Un encadenamiento entre estas tres funciones que se hace ya en la tercera etapa, que es una integración interna de los flujos de la cadena dentro de la empresa, donde, si ustedes se acuerdan de sus clases de lógica, matemática, aquí estamos mostrando tres diagramas de Venn que tienen una unión, o más bien tienen una intersección entre ellos. Esto quiere decir que tienen funciones compartidas. La idea de la integración interna es que justamente dentro de la empresa hay departamentos, departamentos, personas, materiales, recursos que están integrados a más de una función y que colaboran para más de una función.
Aquí el concepto clave es la coordinación. Coordinar adecuadamente los flujos. ¿Y cómo se va a lograr esta coordinación? A partir de la información. A partir de compartir, gestionar y usar la información de manera colaborativa. Esta integración interna pues es reciente. Bueno, el mundo llevará 20 años. Aquí en México todavía tenemos empresas fragmentadas, todavía la integración es difícil y bueno, la integración externa aún más difícil, porque aquí estamos hablando de la integración funcional, la integración de las funciones. Aquí estamos hablando de la integración de los agentes, es decir, la empresa manufacturera integra al cliente, integra a los proveedores en su operación. Las grandes empresas hoy en día están integradas, pero las pequeñas y medianas están lejos de poderse integrar. Esta evolución en la cadena de suministro va acompañada necesariamente de un mejor uso y consumo de la información que se genera en cada eslabón. La idea de los sistemas de información en logística es un concepto que se propone desde la década pasada, a principios del milenio, en los años 2000. Comienza a trabajarse esta idea de sistemas logísticos de información, o sistemas de información en logística, como se llama aquí la materia. Digo, el término apropiado sería sistemas de información, sistemas logísticos de información, pero bueno, esta propuesta, el antecedente inmediato es el autor Ronald Ballou en su libro que está en la sección de materiales de apoyo de administración de la cadena de suministro. Desde el año 2004 hace una propuesta de la integración de un sistema de sistemas de información logística. Y como lo veíamos en las diapositivas anteriores, hay un componente interno hablando de la empresa que está cumpliendo con una de las funciones en la cadena de suministro. Habla de componentes internos asociados pues a las finanzas, a la contabilidad, asociadas al marketing, a la logística propiamente, a la manufactura y a las compras. Pero también hay componentes externos, que es cómo es que esta gestión de la información está relacionada al cliente, a los proveedores, a los transportistas o a otros socios de la cadena de suministro. Y la idea es que el sistema de información integre tanto las necesidades internas de la empresa como los requerimientos de los stakeholders o de los terceros involucrados, que son justamente los clientes, proveedores, transportistas y otros socios. Y este sistema de información tiene 3 componentes, ¿sale? Los OMS, que se refiere a los sistemas de manejo de pedidos. O sea, cuando yo como empresa, ¿qué necesito para mi operación? ¿Sale? Incluye los sistemas WMS, que son los sistemas de manejo de almacenes, manejo de inventarios principalmente, el nivel de existencias, el punto de reorden, el que ya no tengamos que estar contabilizando las existencias físicas en los puntos de almacenamiento, sino que toda esta gestión se realiza a partir de un software, de una base de datos. Claro que esa base de datos tiene que ser válida, tiene que ser real, tiene que estar, tiene que ser realista. Es uno de los principales problemas a veces de los sistemas de información que no son válidos. Lo que dice el sistema de información no se corrobora con la realidad. O sea, tenemos un desfase entre lo que es el sistema de información, el modelo, lo que tenemos en la computadora y lo que tenemos en las existencias reales. Y finalmente los TMS, que son los
los sistemas de manejo de transporte. Cada una de estas tres funciones, las compras, bueno, la gestión de órdenes o pedidos, el manejo de inventarios y los sistemas de transporte, en cada una de estas tres operaciones logísticas, los sistemas de información han contribuido muchísimo. En su momento yo les mostraré algunos ejemplos de sistemas para la gestión de transporte, particularmente ocupando SIC, y verán cómo es que justamente estos sistemas de información han potencializado mucho los resultados de estas tres operaciones: pedidos, inventario y transporte. Y bueno, aquí son las actividades que se pueden agrupar en cada uno de estos tres sistemas y que, bueno, pues la propuesta fundamental es de Ronald Balú. Este sería el antecedente inmediato de los SIL. Voy a aprovechar este momento justamente para presentarles para presentarles 14 preguntas que ustedes tienen que contestar de forma extensa en el cuestionario de la segunda actividad que he dejado. Recuerden que hay un cuestionario que tienen que resolver la siguiente semana. Este es un cuestionario de preguntas abiertas. Aquí hay 14 de las preguntas abiertas que ustedes deben de responder. ¿Cómo lo van a hacer? Pues a través de ver este video, terminar de ver el video, a través de los materiales que están en el módulo introductorio y pues de la investigación que ustedes hagan de forma autónoma. Estas son 14 de las 25 preguntas. Les sugiero tomar nota para que las vayan investigando, vayan trabajando en ellas. Y bueno, pues en el cuestionario ustedes puedan responder acertadamente. Todas las preguntas de esta actividad son abiertas. Me interesa la respuesta individual y personal que hagan a estas preguntas. ¿Ok? Ojalá no caigan en la tentación de copiar y pegar, sino que hagan realmente un esfuerzo de análisis, de exploración de las implicaciones de estas preguntas, para que ustedes tengan una visión general de lo que va a ser o lo que podrían lograr al finalizar esta unidad de aprendizaje. Y bueno, un poco de historia. Les decía, desde los 70, o sea, hace casi 50 años, la tecnología de la información comenzó a ser explotada. Comenzamos a hablar de los computadores, comenzamos a ver la importancia de registrar, almacenar, procesar y utilizar la información en la toma de decisiones. ¿Sale? Y pues antes los registros eran físicos, libretas, bitácoras. Hoy en día, sí, yo creo que todavía tenemos un porcentaje importante de empresas que siguen llevando a cabo su registro en papel y lápiz. Esa es una realidad, pero también es una realidad que comienzan a migrarse estos sistemas de manejo de información a plataformas digitales. Y que, digo, esto lo comento porque yo sé que de repente sabemos que hay grandes bases de datos, grandes gestores de información y que todas las empresas están ocupando estos sistemas de información. Bueno, las grandes empresas, las empresas modelo, están ocupando estos sistemas de información. Pero también hay una realidad que empresas que van en el día a día, que son la mayoría en México, están todavía atrasadas sin poder transitar a los sistemas digitales. Bueno, en los 80s, el ritmo de innovación informática, el hardware, el software despega, hay un boom completamente y entonces comienzan a desarrollarse aplicaciones para la logística, para el transporte, para la gestión de inventarios. Los primeros software de gestión de inventarios surgen en esta época y poco a poco se han venido
perfeccionando. Ahí está, ahí colocaríamos a el detonante histórico sobre el uso de sistemas de información en la logística. Los sistemas de información de forma estructurada tienen 4 componentes. Primero, el registro o la entrada de la información. Para poder llevar a cabo un SIL, necesitamos que haya puntos de registro donde estemos captando información. Lo común es que haya un operador que esté registrando la información en nuestro equipo de cómputo. Sin embargo, ya tenemos dispositivos sensores que en automático están captando y registrando la información. Se ha buscado acelerar el procedimiento de registro de información. Ese es el punto de partida, que los datos entren a un sistema de manejo de información, un sistema gestor de la información. En algún momento vamos a ver justamente lo que sería el sistema gestor y cómo la información forma parte de un proceso de planeación y toma de decisiones, un proceso administrativo. Y bueno, pues la entrada de información, esa información es almacenada y es procesada para que tengamos una salida. Se espera que la información que salga de nuestro sistema sea información ya procesada, ya transformada y que sea de mejor calidad. ¿Para quién? Para los tomadores de decisiones. Quien tenga el poder, el cargo de tomar una decisión, se espera que el sistema de información le entregue los insumos necesarios para que las personas tomen decisiones. Lo pueden hacer en base a la información o lo pueden hacer en base a la intuición. Ya depende del estilo de liderazgo y de conducción de cada uno de los empresarios y directivos, CEOs que hay en las empresas. Pero el ciclo de un sistema de información es este. Entrada, almacenamiento, procesamiento. Aquí también podemos tener otro almacenamiento y salida. Mucha de la información que se genera por un SIG se queda archivada, se queda almacenada. Realmente no contribuye a la toma de decisiones, pero bueno, eso en su momento lo abordaremos. ¿Cuáles serían los objetivos? La corriente dominante es la automatización, que haya procesos de toma de decisiones que se hagan en automático, sin la necesidad de la mediación humana. Proporcionar información, esto es lo que les decía hace un momento, es como la corriente más fuerte dentro de los SIL, es información para tomar decisiones. Y, claro, lograr ventajas competitivas con su implantación y uso. Claro que esto requiere también toma de decisiones. Pero estos podrían ser los 3 objetivos más importantes dentro de un sistema de información logística. Y bueno, creo que el concepto de planeación de recursos de la empresa es el concepto que en la carrera seguramente a lo largo de estos 7 semestres ustedes han visto con mayor detalle y es el ejemplo más claro de un sistema de información en logística. Y esta planeación de recursos, o sea, los sistemas de información logística se han incrustado en los MRP como parte de un proceso de planeación orientado a la producción, considerando que la producción es como el punto hegemónico en la cadena. Esto ha cambiado un poco, pero creo que cuando hablamos de un ERP es un ejemplo clarísimo de sistema de información logística. Su evolución desde los años 80, vean, así el detonante del MRP, Planeación de Recursos de Materiales, en los años 80 estaba centrado necesariamente
en el esquema de producción. ¿Sale? Enfocado principalmente a la producción. Y entonces el punto era la gestión de la demanda, los pronósticos de la demanda como un insumo para un plan de manejo, perdón, para un plan maestro de producción, para hacer una producción bajo demanda y de ahí planificar las compras necesarias para cubrir con este programa maestro de producción. En realidad todo esto era como una demanda muy determinista. O sea, hacíamos pronósticos solamente en la primera etapa. Después, pues todo lo demás era demanda dependiente. Pasamos de estos MRP de los que les decía, de concentrarnos solamente en los materiales, ahora en todos los requerimientos de la empresa. Hay una evolución en la década de los 90 y empezamos a hablar, por ejemplo, de la integración de las áreas, de la visibilidad y trazabilidad, es decir, este seguimiento que tenemos que hacer de los, el rastreo de los materiales, y así nos vamos hasta pues lo que tenemos como MERP2 en la década de los 2000, y que entonces aquí ya tenemos, por ejemplo, la gestión de la cadena de suministro, la gestión de la relación con el cliente, gestión de relación con el proveedor, y desagregamos entonces los flujos de información para la gestión en general, para la gestión del cliente, para la gestión del proveedor, para la gestión de la producción, y así incluso ahora con el comercio electrónico que ha detonado, pues ya tenemos todo un entramado de redes de información necesarias para hacer la gestión. Y entonces, aquí es donde se puede colocar la evolución histórica de los sistemas de información en logística. Esto, jóvenes, pues es una visión, un panorama general de estos sistemas. Y bueno, pues les pido que revisen a detalle, si quieren volver a visualizar el video, lo pueden hacer y pues seguir adelante con su segunda actividad. Nuevamente, pues estamos arrancando con este semestre 2022, semestre atípico, pero que si nos esforzamos nos puede llevar a buenos resultados. Fue un gusto estar compartiendo este tema. Nos estamos viendo más adelante, jóvenes. Hasta luego.